gobierno de Belisario Betancur, inicialmente, a pesar de que estaba vigente el tratado de extradición, se abstuvo de aplicarlo con un argumento de soberanía. Varias de las resoluciones que firmó el gobierno eran negando la extradición con el argumento de que no se podía, que no era conveniente extraditar nacionales. En ese contexto, los narcotraficantes matan al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, joven, apenas de 37 años. ¿Por qué? Porque el ministro había asumido una campaña frontal contra la infiltración del narcotráfico en muchos sectores de la sociedad, incluso en el fútbol, en muchas actividades de la vida nacional, y él apenas se alcanzó de estar menos de un año, lo asesinan el 30 de abril de 1984. Y Betancur, entonces, frente al asesinato del ministro, se ve forzado a aplicar la extradición. Y es cuando él pronuncia esa frase en la Catedral de Neiva, en las exequias de Rodrigo Lara, de alto ahí, enemigos de la humanidad entera, Colombia comenzará a extraditar a sus nacionales. Y aquí voy a mencionar un episodio que tuvo incidencias posteriores. Y es que recién asesinado Rodrigo Lara, salen en desbandada los narcos. Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, los narcos de la época, los Rodríguez Orejuela, los de los dos carteles. Y en el Hotel Marriott de Panamá, ellos le ofrecen mandados es decir, en presencia del Procurador General de la época, Carlos Jiménez Gómez, mandado por Betancur para hacer y en presencia de López Miquelsen, que estaba por accidente allí. Entonces, ellos hacen una propuesta. La propuesta era que entregaban todas las rutas del narcotráfico, que cesaban toda actividad criminal, con la única, inclusive se comprometían, una cosa extraña, a pagar la deuda externa del país, con una sola condición, para que cuando hablemos más adelante, con una sola condición, de que no los extraditaran y que los juzgaran en Colombia. Y esa propuesta aparentemente se la estaban pasando a Betancur cuando Juan Manuel Santos, que era subdirector del Tiempo, sacó esa noticia un domingo, y entonces eso hizo abortar. Y mire, todo esto para decirles que en la Constituyente, después de toda una chorrera de muertos, se vino a hacer lo que planteaban los narcos en el año 84, dándoles mucho más garantías, mucho más gabelas que las que ellos pedían en el año 84. Quiero que retengan ese hecho para efectos del examen posterior. Y desde luego, la gran tragedia que le pasó a Belisario Betancur fue el episodio del Palacio de Justicia. Ya vimos cómo durante el gobierno Turbay la toma de la embajada dominicana, tal vez basados por parte del M-19, tal vez basados en eso del M-19, que comenzaba a tener dificultades porque creía que el gobierno no estaba cumpliendo los acuerdos de paz. Entonces decide dar un golpe mediático, que fue tomarse el Palacio de Justicia para que supuestamente allí Betancur fuera allí para que se sometiera a un juicio por el incumplimiento de los acuerdos de paz. Este es un episodio que daría para hablar mucho, pero que muy rápidamente consistió en que el M-19 con los mismos métodos se toma el Palacio de Justicia. ¿Por qué se toma el Palacio de Justicia? Porque extrañamente, ese día había sido retirada la vigilancia militar y policial. Por eso hay la teoría de que el M-19 estaba infiltrado por el ejército, se había descubierto un plan para tomarse el Palacio de Justicia el 17 de octubre del año 85, el día que llegaba
el presidente francés François Mitterrand a Bogotá, que se descubrió, y a pesar de que eso fue público, el M-19 parece que desiste, y lo que se dice, por lo menos en un informe de la Comisión de la Verdad, es que los infiltrados del ejército apoyaron al M-19 a que continuara en la toma, y por eso, a diferencia de lo que pasó en la toma dominicana, donde los rehenes eran diplomáticos, aquí Betancourt no negoció. No, yo diría más, no le permitieron negociar. No le permitieron negociar. Cada vez va siendo más claro históricamente que los militares de la época, prácticamente le dieron un golpe de Estado a Betancourt. Ese día lo acaba de reiterar en el libro ese que han hecho a dos manos Juan Manuel Santos e Ingrid Betancourt, en donde Juan Manuel Santos también reafirma la tesis de que en ese momento lo que hubo fue una especie de golpe de Estado. Los militares se tomaron el palacio, la retoma del palacio, la imagen esa de los tanques entrando al palacio, y no fue atendida la voz del presidente de la Corte, el doctor Reyes, nuestro profesor, el doctor Reyes Echandía, del cese al fuego, y se armó, fue una batalla campal al interior del Palacio de Justicia. Allí murieron, pues bueno, todos los guerrilleros, 11 magistrados de la sala de la Corte Suprema de Justicia, más de 100 personas, y pues hay muchos procesos. A mí, como procurador general, me tocó tomar una decisión que fue la destitución del que era comandante del ejército en la época, había sido comandante en la época de los hechos, por no haber tenido en cuenta la vida de los rehenes. Hay muchos procesos, hay condenas ya por los desaparecidos del Palacio de Justicia, personas que salieron vivas, como el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, y que luego fueron asesinadas. Esa es la gran tragedia. Curiosamente, Betancourt no tuvo la opción de negociar. El ejército tomó prácticamente el control de la situación, y le pasó otra tragedia ya de otro orden, que fue la avalancha de Armero, 8 días después de lo del Palacio de Justicia, con la desaparición de Armero y más de 20,000 muertos. Lo que ocurre es que en unos meses antes hubo un debate en la Cámara de Representantes advirtiendo lo que iba a pasar, y no se tomaron obviamente nadie puede impedir una avalancha, pero sí hubieran podido reubicar a las personas antes de la avalancha, porque se tenían ya elementos de lo que podía pasar. Para efectos constitucionales, durante el gobierno de Belisario Betancourt, a propuesta de Álvaro Gómez Hurtado, y con el impulso del ministro de gobierno, que era un liberal, Jaime Castro, también profesor de nuestra universidad, se aprobó el acto legislativo número 1 de 1986, que fue la primera ruptura al centralismo político de la Constitución del 86, con la elección popular de alcaldes. Es decir, la constituyente lo complementó con los gobernadores, pero el primer paso se dio en 1986, ya al final del gobierno de Betancourt, con dos aspectos. Uno, las consultas populares a nivel municipal, por ahora, y dos, la elección popular de alcaldes. Y la primera elección popular de alcaldes se produjo en 1988. En estas condiciones, el gobierno de Betancourt termina, pues, dentro de un gran desprestigio. Estos dos hechos: había tratado de hacer la paz, no lo logró. Como alguien decía, los acuerdos de paz ardieron el 6 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia, y la tragedia de Armero. Por eso
era prácticamente imposible que el conservatismo, imposible políticamente, que el conservatismo mantuviera el poder. El liberalismo sufre un proceso, dijéramos, vive un proceso de donde hay varios candidatos. Por cierto, Alberto Santofimio, condenado luego, finalmente el presidente López Michelsen, ella es presidente López Michelsen, pronuncia una frase, más o menos, si no es Barco, ¿quién? Y entonces Virgilio Barco, de quien se acaba de conmemorar el centenario de su nacimiento, y ustedes habrán leído muchos documentos que se han publicado por estos días. Esto se hizo en el Palacio de Nariño, en el Colón y también en Cúcuta. Virgilio Barco, creo que hablamos ya de él también, una persona, un político extraño en Colombia, porque él hasta tenía aspecto, como decían, gringo, americano. Él había sido formado en el MIT, vivió la mayor parte de su juventud en los Estados Unidos, pero siempre era muy pendiente del tema político. Había sido suplente de Jorge Eliezer Gaitán, cuando los líderes nacionales podían ser también diputados y podían ser concejales, pero muy liberales, dijéramos, muy liberal en todo el sentido de la expresión. Había pasado por varios ministerios durante el Frente Nacional, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Agricultura, alcalde de Bogotá. Tal vez fue él quien comenzó la transformación de Bogotá durante el gobierno de Carlos Lleras, y por ejemplo todo lo que es la avenida 68, que el templete que se hizo para la visita de Pablo VI en ese año fueron obras de Virgilio Barco como alcalde de Bogotá, pero él no usó la alcaldía de trampolín para la presidencia. Esa alcaldía fue en el 68 y vino a ser presidente en 1986. Ya para entonces, Luis Carlos Galán se había reincorporado al Partido Liberal. Luis Carlos Galán ya participó en las elecciones de marzo del 86, no se presentó como candidato y de alguna manera apoyó a Barco, y el nuevo liberalismo entró en el gobierno de Barco. Como les decía, Virgilio Barco, con una gran apertura liberal, y un gobierno caracterizado por dos temas centrales que desarrollaremos ahora. Uno, el fin total del Frente Nacional. Recuerden que en la reforma del 68 se había hablado de que con el fin de preservar el espíritu del Frente Nacional, después del año 78, que era cuando terminaba, el gobierno, el presidente debía constituir los gobiernos con un gabinete paritario, no necesariamente paritario, pero que debería darle participación adecuada y equitativa al que siguiera en voto. ¿Qué hizo Barco? Barco planteó el esquema gobierno-oposición. Es decir, se acababa el Frente Nacional de verdad. Y es que un partido del gobierno y el Partido Conservador se fue a la oposición. Y eso dio lugar a muchos debates, a aireación de la vida pública. Lamentablemente el gobierno de César Gaviria, que lo sucedió, volvió otra vez a restablecer el Frente Nacional. Una de los rasgos centrales de Virgilio Barco, que durante su gobierno acabó con ese espíritu del canapé republicano de que todos debían estar en el gobierno. Entonces digo, no, el gobierno a gobernar y los partidos a la oposición, a hacer oposición para prepararse, para hacer alternativa de poder.
que es lo que pasa en todas las democracias maduras. En segundo lugar, pensaría también que Barco planteó un programa de una política de paz con una frase que hizo carrera: mano tendida y pulso firme. Es decir, mano tendida para los guerrilleros que se reinserten y pulso firme, uso de la fuerza para quienes no lo hagan. También impulsó una ley de amnistía y Virgilio Barco incorporó al M-19, después de todo lo que ha pasado en el Palacio de Justicia, que se suponía que ya el M-19 estaba derrotado política y militarmente, pero Barco facilitó ese proceso y el M-19 se reincorporó plenamente durante el gobierno de Barco. Insisto en esto, ¿por qué? Porque dentro de los mitos que hay alrededor de la Constitución del 91 es que se hizo para facilitar la reincorporación del M-19. No, el M-19 se produjo durante la vigencia de la Constitución del 86 con leyes de amnistía e indulto, decretos de estado de sitio, y Carlos Pizarro, que era en ese momento el comandante del M-19, firmó la paz en el Palacio de Nariño en marzo de 1990 con Virgilio Barco, mucho antes de la constituyente. Por eso fue que después César Gaviria pudo nombrar a Antonio Navarro como ministro de Salud. No hubiera sido posible si el proceso no se hubiera dado antes de la Constitución. Menciono esto. Barco hizo todo lo posible, le ofreció también a las FARC no se acogieron, pero destacado sí el proceso con el M-19. Y un plan que fue muy importante, en donde mezclaba paz y desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Rehabilitación, que estaba orientado a desarrollar económica y socialmente las regiones del país, para que las comunidades directamente participaran en el diseño de sus planes, tratando de quitar esa intermediación de los parlamentarios. Y tal vez el tema central que tuvo que afrontar Barco fue y porque tiene que ver con la Constitución del 91, fue el del narcoterrorismo, derivado de la oposición abierta de los narcos al tratado de extradición, del que hemos hablado muchas veces. Ese tratado estaba vigente durante el gobierno de Betancur, no lo apoyó. Los narcos comenzaron entonces una campaña, primero jurídica, para tumbar el tratado de extradición ante la Corte, para que lo declararan inconstitucional. Esa Corte, que asesinaron el 6 de noviembre del 85, no cedió a hacer el tratado de extradición. Es más, el día de la toma del Palacio de Justicia, un magistrado, también profesor nuestro, Manuel Gaona Cruz, tenía la ponencia absteniéndose de tumbar el tratado de extradición. Y la Corte que lo sucedió, en un fallo muy discutido de diciembre del 86, tumbó el tratado de extradición, que era lo que querían los narcos, creyendo que con eso no los iban a extraditar. Lo tumbó con un argumento sin sentido de que era el ministro delegatario el que había firmado el tratado, la ley aprobatoria del tratado, cosa que no tiene ningún fundamento. Virgilio Barco, entonces, ¿qué hace? La Corte en el fallo le dice: hay que devolver el expediente a la Secretaría Jurídica porque lo firmó el ministro delegatario y no el presidente. Barco entonces lo que hace es firmarlo él, y la Corte vuelve y se lo tumba. ¿Por qué? Porque fundamentalmente era intimidada la Corte Suprema de Justicia. Y en ese fallo, curiosamente, se dividieron 12-12 y dejaron eso en manos de un conjuez, que fue el que tomó la decisión. Pero aún así, entonces, Virgilio Barco restablece la extradición por un decreto de estado de sitio.
para no ceder a la presión de los narcotraficantes. Y comienza toda una andanada criminal de lo que se llaman los extraditables. Ellos constituyeron ese movimiento con un lema que decía que preferían una tumba en Colombia que una cárcel en el exterior. Y por cuenta de eso, ellos matan, fuera de Rodrigo Lara, matan a Guillermo Cano, matan a magistrados de la corte, matan a policías, matan a Carlos Mauro Hoyos, que había sido procurador general de la Nación. Este asesinato se produjo también durante la época de Barco, siendo procurador, no que ha sido, siendo procurador general de la Nación. Matan al director del Espectador, le ponen una bomba al Espectador, una bomba al diario Vanguardia de Bucaramanga, a muchos policías, a Valdemar Franklin Quintero y desde luego a Luis Carlos Galán, que había entrado al gobierno, lo asesinan. Ahorita hablamos de eso muy rápidamente, el 18 de agosto de 1989. Y todo esto para que no los extraditaran. Ellos matan, ponen bombas, muchos, la bomba al avión de Avianca en pleno vuelo, una bomba al avión de Avianca. Todo eso, ¿para qué? Para que les tumbaran la extradición. Era lo único que ellos pedían, que le tumbaran la extradición. Por eso ese movimiento era llamado de los extraditables. Y en el medio de esto, bueno, y se produce un secuestro, que es uno de los antecedentes de la Constitución del 91, que digo, tiene 2 secuestros y un delito de falsedad documental que les voy a demostrar ahorita. ¿Ahí me están escuchando? Sí, doctor. Bueno, gracias, Valeria. Sí. Entonces, se produce el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, líder conservador, ya hemos hablado de él, que ha sido candidato presidencial. Lo secuestra el M-19, en esa época teniendo uno de sus líderes a Antonio Navarro. Lo secuestran un domingo en la iglesia del Chicó, y el establecimiento que había negociado en la Embajada Dominicana, que no negoció en el Palacio de Justicia, vuelve a abrir la negociación para que liberen a Álvaro Gómez. Y se negocia en Panamá, se negocia la liberación de Álvaro Gómez. Obviamente no los procesan por el secuestro a los del M-19, y ellos exigen como condición para la liberación de Álvaro Gómez que se abra un proceso de reforma constitucional del que hablaremos enseguida. Y Barco, que con razón había dicho en el discurso de posesión que para gobernar a Colombia no era necesario cambiar la Constitución, sino aplicar unos cuantos artículos, cede para que liberen a Álvaro Gómez. Y ese es el origen, uno de los orígenes inmediatos de la Constitución del 91. Entonces, ¿qué pasa? En el entretanto, pues son asesinados, ya hemos hablado, también además candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, y los 2 candidatos presidenciales de la Unión Patriótica, Carlos Pizarro, que fue asesinado en pleno vuelo, en un avión de Avianca, Bernardo Jaramillo en el aeropuerto El Dorado. Fue asesinado José Antequera, líder de la izquierda, y de paso hirieron mortalmente a Ernesto Samper, que luego se salvó. En medio de todo este crimen, en medio de toda esta situación de violencia originada, hay que decirlo, más por el narcotráfico, por cuenta de la extradición,
que por la guerrilla propiamente dicho. Porque claro, esto era lo que tenía desesperada la gente, claro, las bombas que mataban indiscriminadamente en el barrio Quirigua, en el Parque Lleras de Medellín, las bombas indiscriminadas. En medio de esto, pues se trata de buscar una salida y como ha ocurrido en Colombia, casi siempre se piensa que la salida es una reforma constitucional. Y hay unos acuerdos con Barco y la oposición, que en ese momento era Vicel Pastrana. Hay un proyecto de un plebiscito para impulsar unas reformas. Ese proyecto finalmente las bases fueron declaradas inconstitucionales por el Consejo de Estado. Y finalmente, Barco, en desarrollo de esos acuerdos, presenta un proyecto de reforma constitucional que se conoce como el proyecto Barco. Ese proyecto, permítanse hablar así por hablar con tanta vehemencia de ese proyecto, lo conocí mucho en la primera vuelta, alcancé a ser uno de los ponentes en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Ese proyecto venía desarrollándose normalmente en sus debates. Había sido aprobado ya en primera vuelta y comenzaba el debate en la segunda. Y el 30 de noviembre de 1989, en la Comisión Primera de la Cámara, unos parlamentarios aparecen con una extraña propuesta, y era la de que a ese proyecto se le agregara un artículo que dijera para someter a un referendo la extradición de nacionales, que era lo que querían los narcos. Es que la extradición ha estado determinando la agenda política del país. Hoy en día todavía estamos hablando de eso. Entonces, claro, ahí se vio a las luces que eran los narcos metidos en el Congreso, los parlamentarios haciéndole el mandado a los narcos. Hubo un discurso emotivo, brillante, de quien era en ese momento el ministro de Gobierno, Carlos Lemos, que claramente les dijo que no fueran sinvergüenzas, que el gobierno se atravesaba a que se sometiera, se sometiera la extradición a ese referendo, porque era una especie de carnicería. Los narcos mataban a todo aquel que se atravesara a la extradición, o sea, todo aquel que mantuviera, que abogara por mantener la extradición de nacionales. Y dice, se opone el gobierno, se opone el presidente del Partido Liberal, se opone el presidente del Partido Conservador. Y así como lo vimos ahorita con la famosa ley de garantías, a los parlamentarios no les importó. El proyecto siguió en la comisión, con el MICO, claro está, con el MICO. Fue aprobado en la Comisión Primera de la Cámara, fue aprobado en la plenaria de la Cámara, a pesar de la oposición del gobierno, del presidente, a pesar de la oposición del ministro, a pesar de la oposición, también debo decirlo, del procurador, a pesar de la oposición de los dirigentes del Partido Conservador. Entonces, Virgilio Barco ya lo que hizo fue retirar el proyecto, porque iban ya a acabar con la extradición, a llevar la extradición al texto constitucional, cosa que nunca había hecho, nunca había pasado, que fue finalmente lo que lograron en la Constitución del 91, que ese, no me cansaré de repetir, es el gran pecado original de la Constitución de 1991. Entonces, Barco retira el proyecto. Ahora, ¿qué contenía el proyecto? Voy a decir los aspectos centrales que contenía ese proyecto, que era una gran reforma. Había sido una reforma estudiada, llevada a las universidades, decantada. Y menciono algunas de los temas que tenía esa reforma. Bueno, yo digo que tenía el 80%, por lo menos, de lo que luego aprobó la constituyente. Obviamente,
sin este mico de quitarles a los narcos la extradición de encima. La Carta de Derechos, la tutela estaba en ese artículo. Incluso lo menciono rápidamente. Toda persona tiene derecho a solicitar el amparo de los jueces con el nombre de derecho a amparo mediante un procedimiento sumario y preferente que reglamentará el legislador contra los actos de la autoridad pública o terceros particulares que violen cualquiera de sus derechos. O sea, la tutela estaba en ese proyecto. No se la inventaron de la noche a la mañana en el 91. Estaba la doble vuelta de la elección para la elección presidencial, que ya se había plantado antes. La creación de la Fiscalía General de la Nación, el Consejo de la Judicatura, todo el tema del Congreso, de las inhabilidades, incompatibilidades, la pérdida de investidura que venían desde el 79. Con esto lo que les quiero decir es que en ese proyecto que Barco prefirió hundir para no ceder a los narcotraficantes, estaban la gran mayoría de las instituciones que luego consagrara la Constitución del 91. Entonces, en medio de eso, bueno, se produce entonces el asesinato de Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989, en una alianza entre políticos, narcotraficantes, particularmente Pablo Escobar, que le encomendó a Rodríguez Gacha. Todavía las investigaciones están en curso y bueno, ha venido a demostrarse que había participación de agentes del Estado, del DAS, de algunos sectores del ejército y desde luego de los carteles de la droga, porque en eso estaban reunidos, pero particularmente el cartel de Medellín. Entonces, la situación en agosto del 89 era una situación de desesperanza. Galán era visto como la esperanza, como, no hablo de la aparición de la esperanza, sino de la esperanza real que era Luis Carlos Galán en ese momento. Él se había reincorporado al partido, había un proceso de consulta, las encuestas lo daban más o menos como el más probable ganador. Él competía con Hernando Durán Duzán, con Ernesto Samper, con Alberto Santofimio, pero las encuestas daban como ganadora a Galán, y los narcos, ¿qué era lo que más temían de Galán? Que los extraditara a los Estados Unidos. No temían de Galán sus propuestas políticas, ni la lucha contra la corrupción, ni la apertura gradual, ni el cambio de las costumbres políticas, no, sino el tema del combate contra los carteles y particularmente el mantenimiento de la extradición. Y comienza entonces había una sensación, bueno, ¿qué hacer? Y había desde luego una desconfianza, una como desazón generalizada, y como ha ocurrido muchas veces, lo que se plantea es que hay que cambiar la Constitución. Y de ahí surge lo que se llamó el movimiento de la séptima papeleta. Después del movimiento de Galán, unos jóvenes, la historia ha demostrado que no estaban tan solos, sino que había unos políticos detrás, le dicen al país que hay que organizar un movimiento para cambiar la Constitución, y dicen que no sea por el Congreso. Los dos argumentos que se dan es: no se ha podido cambiar la Constitución porque ha habido dos reformas constitucionales que se han caído. Paradoja. La de López y la de Turbay. Y además no se puede por el Congreso, porque mira lo que acaba de hacer el Congreso. El Congreso cedió a los narcos y les quería tumbar la extradición. Y vamos a ver que la constituyente fue mucho más allá de donde iba el Congreso corrupto.
que decían corrupto. ¿Por qué? Porque ese Congreso lo que decía era que se estableciera, que hubiese un referendo para ver si había o no extradición. Y la Constitución llegó mucho más allá porque prohibió directamente las extradiciones nacionales, cosa que no había pasado en toda la historia de Colombia, porque la extradición era un tema del Código Penal, de procedimiento penal y de los tratados públicos. Entonces, la séptima papeleta, y hubo personas que después han tenido una participación política, como Fernando Carrillo, como Claudia López, muchos jóvenes, Fabio Villa, pues hoy en día ya no son jóvenes, desde luego. ¿En qué consistió? En decir que, como en marzo, estamos hablando de marzo del 90, iba a haber unas elecciones, y para esa época no había tarjetón, que por cierto, era una de las propuestas de Galán, el tarjetón electoral para evitar el fraude. ¿Por qué? Porque la gente votaba unas papeletas, de ahí el nombre, eran unas papeletas que se introducían en una urna, papeletas que manejaban los propios partidos políticos. Los partidos políticos eran los que mandaban a hacer y a imprimir las papeletas. Había 6 elecciones, elecciones para senadores, representantes, diputados, concejales, alcaldes, ediles, y entonces que a esas 6 papeletas se le agregara una, que es por ahí viene el nombre séptima papeleta, en relación con las 6 que iba a haber en marzo. Entonces, ¿para qué? Para que en esa séptima papeleta se dijera si era partidario o no de que se reformara la Constitución. Es el mismo tema. No eran temas sociales, no eran temas económicos. Reformar la Constitución, lo de siempre. Y el gobierno Barco, hay que decir, esto arranca en el gobierno Barco, se concreta luego en el gobierno de Gaviria. Entonces, el gobierno Barco pide un decreto, óigame bien, un decreto de estado de sitio, ¿Y saben ustedes qué decreto fue utilizado? El 1038 de 1984, el decreto de estado de sitio que se expidió el día de la muerte de Rodrigo Lara. Y entonces, a través de un decreto de estado de sitio, el gobierno le ordena a la registraduría que escrute, es decir, que cuente esa séptima papeleta. Como era un decreto de estado de sitio, eso tiene un trámite que va al procurador y luego decide la Corte Suprema. A mí me toca como procurador emitir el concepto. Y mi concepto es en contra. No en el sentido de que en contra del cambio, sino en contra porque se está utilizando un decreto de estado de sitio para desencadenar un proceso de reforma constitucional cuando estaba vigente el artículo 218 del plebiscito del que tantas veces hemos hablado, que decía que la Constitución solamente podía reformar a través del mecanismo de las 2 vueltas en el Congreso. Y entonces era claro que era inconstitucional, tomando como referencia la Constitución vigente entonces. Era inconstitucional desencadenar ese proceso por un decreto de estado de sitio. Pero claro, el ambiente como generalizado era que había que hacerlo porque esa era una salida. Y hay que decir que una campaña mediática muy hábilmente diseñada para hacerle creer a la gente que eso era lo que había que hacer y que no había paz por la Constitución, había corrupción por la Constitución, había desempleo por la Constitución. Es decir, que todos los males del país se reducían a eso. Quien no estuviera de acuerdo con eso no estaba de acuerdo con el cambio. Yo suelo referir una anécdota de mi vida personal. Yo emito ese concepto como procurador el mismo día que mi hijo mayor cumple años.
Y él hacía parte con Carrillo y con Claudia López y con la doctora Barrios, la del MOE, hacía parte de ese proyecto, de ese movimiento de la séptima papeleta. Entonces yo lo llamo para decirle que voy a visitarlo, que estaba con sus amigos, y me dice, papá, no venga porque no quiero que mis amigos se den cuenta que yo tengo un papá tan godo como usted, que se opone a que se cambie la Constitución. Menciono esto para decir cómo era el ambiente puramente emocional, puramente emocional. En medio de eso viene la discusión sobre ese decreto 927 del 90. Eso va a la Corte Suprema de Justicia, que era la que ejercía el control. Recuerden que para entonces ya estaba vigente la reforma del 68, que contemplaba la Sala Constitucional, que era la que elaboraba el proyecto. Pues la Sala Constitucional elaboró el proyecto de acuerdo con mi concepto, diciendo que no se podía desencadenar un proceso constitucional por la vía del estado de sitio. Pero cuando va a la sala plena, hay una votación dividida y los magistrados laboralistas, penalistas, derrotan a la sala constitucional. Pero fue una decisión dividida. Yo creo que la diferencia fueron 2 votos. Yo los invito y ojalá usted les pueda dar después, profesor Iván, porque todo está publicado, tanto la sentencia como el salvamento de voto, que es un salvamento de voto histórico. Ahora, ya nadie habla de eso, porque pues, la Constitución está vigente y todo, pero como en un curso como este, que es de historia constitucional, pues sí es necesario que se conozcan pues, todos estos antecedentes. El voto es un voto, el salvamento de voto, un salvamento contundente, en donde demuestra que eso fue un golpe de Estado institucional. Es decir, se brincaron la Constitución vigente para desencadenar todo este proceso. Incluso me llamó la atención en ese momento que cuando le preguntaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia entonces sobre el fallo, porque claro, hubo sectores que dijeron, pero ¿cómo la Corte, la misma Corte que como institución que tumbó la constituyente de López, que porque no se hacía por el 218, ahora autorice que se haga por un decreto de estado de sitio? Y recuerdo que hubo una cándida explicación del presidente de la Corte entonces, diciendo que era que 8 días antes el ELN había sacado una declaración diciendo que si había constituyente había paz, y que entonces en aras de la paz había que brincarse la Constitución, más o menos. Ya con ese fallo, entonces, después ya en la elección hubo una aceptación mayor, pero, bueno, de paso, solo para efectos de la historia, nada más, de la historia. Esa séptima papeleta de la que tanto se habla nunca fue escrutada. Cuando se habla de la inmensa participación de la séptima papeleta, no fue escrutada. Para un estudio que yo presenté para entrar a la Academia de Jurisprudencia, que se llama Mitos y Realidades de la Constitución del 91, incorporé la constancia del registrador nacional de la época, en donde diciendo que en donde decía que la séptima papeleta no se escrutó. Es decir, todo esto se montó sobre una ficción, porque la séptima papeleta nunca se escrutó, es decir, nunca se contó. Pero con todo entonces arranca la campaña para la elección de los constituyentes, ya viene pues otro decreto convocándola. Antonio Navarro renuncia al Ministerio de Salud para aspirar a la constituyente, y se produce la elección de los constituyentes el 9 de diciembre de 1990. Allí no había limitaciones para ser constituyente, como sí había en la de López. Entonces aquí, pues, viéramos, para bien, indígenas, afros, claro que no fueron tantos, y se convoca para la elección el 9 de noviembre.
¿Saben ustedes, queridas y queridos estudiantes, cuántos colombianos participaron en la elección de los constituyentes que redactaron esta constitución? 3 millones de colombianos. 3 millones. Es la abstención más alta en toda la historia de Colombia. Los constituyentes fueron elegidos con una abstención del 70%. Por eso cuando se habla que eso fue la máxima expresión del constituyente primario, digo, pero ¿cuál constituyente primario? Cuando para entonces, no sé cuál sería la población colombiana, pero debería ser por lo menos, no sé, hoy somos 50, debe ser por lo menos de 30 millones. 3 millones de colombianos votaron para la elección de los 70 constituyentes que se 33 millones, doctor, para el 91. 33 millones, exactamente, sí. De 33 millones, y el censo electoral debería estar, no sé, 12 o 10, 3 millones. Tengo las cifras proporcionales. La abstención fue el 70%, del 70%, que es todo lo contrario de lo que pasó en el 57, en donde la abstención fue del 30% y la participación fue el 70%. Y con esto tumbaron las reformas del plebiscito del 218 de la Constitución. Bueno, se eligen los constituyentes, los 70 constituyentes. Con esa participación se instala la constituyente. Son elegidos 70 constituyentes. De ellos, casi que por partes iguales, más o menos. Tercera parte del Partido Liberal, que sacó más o menos los mayoritarios. Tercera parte del Partido Liberal. Tercera parte, un movimiento que ahora es que lo quieren revivir, Salvación Nacional, pero que era realmente el mismo conservatismo con otro nombre, Salvación Nacional, de Álvaro Gómez Hurtado. El M19, el Partido Liberal, más o menos estaban equiparados, y bueno, otra parte, lo que llama el Partido Social Conservador, fueron elegidos tampoco muchos, como 2 indígenas, 4 indígenas, 4 mujeres, y el resto, en su gran mayoría, eran políticos tradicionales. Fueron elegidos expresidentes como Misael Pastrana, exministros, exgobernadores, excongresistas. Tampoco fue la gran renovación política, porque a veces dicen, no, es que a la constituyente llegaron, pues, llegó una nueva clase política. No, fueron los mismos. Pues imagínense, Misael Pastrana como expresidente, Álvaro Gómez, Horacio Serpa, que pues con una gran vigencia pública, ministro, en fin, varias veces. Entonces, así se eligió la constituyente, por cierto, ese 9 de diciembre, el mismo día que bombardearon Casa Verde, durante el gobierno de César Gaviria. Se instalan las comisiones, la constituyente entre febrero y julio, se divide en comisiones. La verdad, hay una gran participación, sí, de la academia, con propuestas, y eso se convirtió como en el evento político nacional. Ahí sí, se instalaron, por cierto, en el centro de convenciones, y no en el Capitolio. La constituyente no se pudieron poner de acuerdo para nombrar un presidente, entonces hubo 3 presidentes de la representantes, pues, de cada una de las fuerzas. Horacio Serpa, Antonio Navarro,
y Álvaro Gómez Hurtado, los 3 presidentes, porque no se pusieron de acuerdo para elegir un solo presidente. Ahora, si uno podría llamarlo como expresión de espíritu de reconciliación, el que en la presidencia hubiese 2 personas, Álvaro Gómez y Antonio Navarro. Álvaro Gómez el secuestrado y Antonio Navarro el secuestrador. Claro, él había sido ya amnistiado, pero Antonio Navarro participó y negoció la liberación de Álvaro Gómez Hurtado. Las sesiones terminan en el mes de julio, 4 de julio, que es la fecha con que se conmemora la expedición de la Constitución. Pero también tengo que hacerles otra reflexión también de carácter histórico, y es que se vence el término previsto para la promulgación de la Constitución, y esa noche del 4 de julio, eso está en los documentos, supuestamente los presidentes firman, y ¿saben qué firmaron? Un papel en blanco. Hace poco le hice una visita al que era secretario de la Constituyente, que fue secretario de la Constituyente, que está vivo todavía, tiene 96 años, y como había sido mi profesor de Derecho Administrativo en el externado, fui y lo visité toda una mañana con él y me mostró los documentos. Firmaron un papel en blanco, es decir, un delito de falsedad documental. Por eso digo que son 2 secuestros. Me faltó hablar de un secuestro último, que fue el secuestro selectivo que hizo Pablo Escobar, que secuestró a la hija de Turbay, al hijo del director del Tiempo, a Pacho Santos, a Maruja Pachón, la cuñada de Galán, para que quitaran la extradición. Y por eso él se entrega cuando le llevan el artículo, Pablo Escobar, el artículo 35 de la Constitución, prohibiendo la extradición de nacionales. Después de todo este proceso que les he explicado, la Constituyente termina siendo en esta materia lo que los narcos pedían. Es lo que yo digo. Si lo hubieran hecho en el 84 o si lo hubieran hecho años después, pues se hubieran evitado todos estos muertos. Está por explicar cuáles fueron las razones reales por las cuales algunos, no todos, unos constituyentes, ahorita les explico cómo fue esa votación, unos constituyentes terminaron cediendo a lo que planteaba Pablo Escobar. Pero lo que les decía es que se firmó en blanco y apenas esa noche no estaban los textos, no estaban codificados, como decía el reglamento, no estaban codificados, no había número de artículos, y apenas 3 días después, entre el secretario de la Constituyente, y está vivo y por eso todavía se puede consultar, el secretario de la Constituyente está vivo y lúcido además, y unos cuantos constituyentes redactaron los textos finales. Por eso la Constitución salió con fe de erratas. Aclaro, erratas, no ratas, fe de erratas. ¿Por qué? Por los errores, porque la sacaron a las volandas, a las carreras. Me hacía una reflexión por antiacadémica, desde luego. Me decía el profesor Jacobo Pérez Escobar, dice, mire, en estricto sentido, la que está vigente es la Constitución del 86, porque la que sacaron, la sacaron fuera de término. Claro, esto es una reflexión por antiacadémica. El hecho político ya está claro. La Constitución está vigente. Nadie va hoy en día a plantear eso. Pero para la historia, que es lo que estamos haciendo, para la historia queda claro que lo que se firmó esa noche fue un papel en blanco. Queda claro que hubo presiones del narcotráfico. Y hay muchos textos en ese sentido. Es más, hubo una imagen en esa época, donde aparecen unos narcotraficantes del Magdalena Medio, dándole a un constituyente elegido por el M-19
una plata. Por eso, el subsecretario de la Constituyente años después fue procesado por haber recibido un cheque del cartel de Cali. Claro, muchos de los constituyentes votaron para tumbar la extradición por convicción, seguramente, muchos, pero buena parte lo hicieron unos presionados y otros por cohecho. Casi que yo suelo decir, recordando una anécdota de un libro muy conocido de Álvaro Salón Becerra, que él hablaba de una prostituta que llamaba la Negra Efigenia, de quien decía que era prostituta en parte por necesidad y en parte por vocación. O sea, hubo unos presionados, solamente 13 constituyentes, 13 se atrevieron a atravesársele a las presiones de los narcos. Algunos de ellos yo los he mencionado en mis columnas, como Fernando Carrillo, Juan Carlos Esguerra, otros están muertos, como la poeta María Mercedes Carranza. Hay que decir que en esa constituyente, pues, intervinieron, bueno, el M-19 sacó la tercera parte, pero incluyó en sus listas a personas que no necesariamente eran del M-19. Por ejemplo, Álvaro Leiva, por ejemplo, María Teresa Garcés. Y curiosamente, ahora que estamos del fútbol, el M-19 hizo elegir constituyente a Pacho Maturana. Eso tal vez a ustedes no les dice mucho ahora, pero Pacho Maturana era el popular entrenador de la Selección Colombia de la década del 90, cuando estaba en su mejor momento. Y claro, el M-19 siempre fue un movimiento mediático. Y entonces, bueno, ahora le están proponiendo a Catherine Ibargüen ir al Senado. Y Pacho Maturana fue elegido constituyente. ¿Por qué? Por su popular, claro que él en medio de una gran responsabilidad se retiró enseguida, dijo que eso no era lo suyo. ¿Y sabe a quién le propuso también Navarro ser constituyente? A René Higuita. Y muy inteligente Higuita, y yo diría, tal vez como muy previsivo, dijo, no, para esta no, porque estoy ya comprometido, pero tal vez para la otra sí, porque a lo mejor vamos a llegar a otra constituyente, y no sé si ahí estaría Higuita, pero ahí hubo de todo, hubo gente muy buena, Alfonso Palacio Rudas, hubo gente buena, muy buena, y todos, y gente pues de muy buena fe, pero sacaron estos textos, los sacaron fuera de término. En derecho procesal, ustedes saben que lo que se hace fuera de término no existe, pero el hecho político fue que a pesar de todo eso, pues la Constitución comenzó a regir. Muy rápidamente, porque pues ese es el objeto del estudio ya de constitucional propiamente dicho y no de historia. La estructura de la Constitución, como hemos dicho, es una Constitución que es un modelo en la parte dogmática y un desastre en la parte orgánica. ¿Por qué es un modelo? Porque hay más de 83 artículos dedicados a la Constitución, dedicados a los derechos. Claro, ya hemos hablado mucho del concepto del Estado Social de Derecho, que no viene de acá, sino que viene del año 36. Reproduce mucho del año 36, sobre todo en el tema económico, la Dirección General de la Economía, que por cierto es lo que por estos días le he oído decir a Petro. Dicen, no, pues es que ¿por qué dicen que voy a expropiar? ¿Por qué dicen? Si yo simplemente voy a aplicar los textos del año 36, la propiedad cumple una función social, la Dirección General de la Economía está a cargo del Estado, la responsabilidad social de las empresas, la economía solidaria, o sea, todos esos textos están, bueno, el preámbulo de la Constitución, que supuestamente ahí es donde está el carácter laico de la Constitución, que está bien, pero seguimos viendo que la gente jura ante Dios todavía, en fin. Es una constitución desde ese punto de vista abierta, una constitución
vuelvo y repito, en la parte dogmática es impecable. Lo que está por verse es que se cumplan, pero como les digo, son más de 83 artículos dedicados a los derechos. Ahora, es una constitución abierta, eso hay que decirlo. Le abrió unos espacios a mucha gente. Una constitución que ha permitido, hay que decirlo también, es una constitución que ha permitido, por ejemplo, todo este tema de la igualdad de género, que era imposible en el texto anterior, todo lo que se ha hecho en materia de matrimonio de los homosexuales, derechos, no lo hablemos así, de personas del mismo género. O sea, en ese sentido es una constitución amplia, es una constitución abierta. Los derechos de los indígenas, cuando en algunas partes esto se ha quedado escrito, pero está ahí de la mención a los afrodescendientes, el hecho de que sea una nación multicultural, pluriétnica, todo eso está por desarrollarse, pero en la parte dogmática, no me cansaré de decirlo, la Constitución del 91 significó un gran avance. Ustedes lo van a estudiar en cada uno de los textos ya en el curso probablemente constitucional, pero en derechos fundamentales, pero un gran avance. Claro, hay demasiados enunciados que muchas veces que no se han cumplido, pero en la parte dogmática es un avance fundamental. Muy esquemáticamente, en la parte orgánica, veamos muy rápidamente sobre las tres ramas del poder. En cuanto al Ejecutivo, pues mantiene la figura presidencial. Es más, yo creo que aumenta el poder presidencial, dándole unas atribuciones que no tenía antes, como participar en la elección de magistrados de las altas cortes y altos funcionarios. Restablece la figura de la vicepresidencia, que como lo estudiamos ampliamente, entra y sale del ordenamiento jurídico. La figura de la designatura había funcionado, pero restablece la figura de la vicepresidencia con todos sus bemoles. Algo muy importante de la Constitución en materia presidencial, pero en todos, que fue la no reelección para siempre, porque acuérdense que hasta el 91 teníamos reelección mediata y el texto original prohibió la reelección. Ya vamos a ver lo que pasó, pero prohibió todas las reelecciones del fiscal, de los magistrados. La del procurador fue que se les olvidó, por puro olvido. Y desde luego la del presidente. En cuanto a los ministros, mantuvo el mismo régimen presidencial, pero introdujo ese extraño elemento del régimen parlamentario, que es la moción de censura, que no ha funcionado por eso, porque es extraño que si el Congreso censura a un ministro, entonces el presidente tiene que desvincularlo. Completó la descentralización política. Claro, volvió a incluir las descentralizaciones, pero completó con la elección de gobernadores. Ya habíamos dicho que la primera parte se dio en el 86 y aquí la elección de gobernadores, y creó, recuerden que durante mucho tiempo se expidieron actos legislativos para crear departamentos, aun cuando no reunieran los requisitos. Aquí lo que hizo la Constitución del 91 fue automáticamente los que antes eran territorios nacionales, Guainía, Guaviare, Vaupés, los convirtió en departamentos. Todavía está por verse la bondad de ese cambio, pero se hizo de manera automática. En cuanto al legislativo, se repitió el severo régimen de inhabilidades, incompatibilidades y la pérdida de investidura que venía desde la reforma del 79, la eliminación de los suplentes. Antes eran elegidos senador principal, senador suplente. Lo que ocurría era que el suplente era nombrado gobernador mientras entraba el principal, o viceversa. Entonces ahora no hay suplentes, sino que los que vayan saliendo
van reemplazados por los de la lista en su orden de ubicación. En materia judicial, la verdad, hubo una ¿cómo llamarlo? Una inflación de organismos. Creó, la Fiscalía General de la Nación, que me parece que fue un acierto. Creó el Consejo Superior de la Judicatura, de muy mala recordación, que acaban de reemplazarlo con el Consejo Nacional de Disciplina Judicial. Antes teníamos básicamente Corte y Consejo de Estado. Hoy tenemos Corte, Consejo de Estado. Bueno, la creación de la Corte Constitucional, que es uno de los avances, pero precisándolo claramente. Con la Corte no se creó el control constitucional. El control constitucional existía desde antes, pero fue importante la creación de la Corte Constitucional, tomando lo que ya en la primera vuelta se había aprobado en la reforma del 68. La Corte Constitucional ha gozado, hasta hace relativamente poco tiempo, de buen prestigio a nivel nacional e internacional, y hay que decir, con errores, pero ha cumplido un papel muy importante en cuanto a hacer efectiva la Carta de Derechos con algunas situaciones como la tutela. Bueno, creó la Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, mantuvo la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, que es una de las creaciones de la Constitución del 91 también con altibajos. Un error muy grande que cometió un error muy grande de parte de la constituyente, que fue haberle dado funciones electorales a las altas cortes. En todos los países del mundo, los magistrados de las altas cortes se dedican a eso, a fallar expedientes. Aquí nombran procurador, fiscal, auditor, hasta contador general de la nación, participan en múltiples elecciones, con lo cual pues el clientelismo, más que la política, el clientelismo ha hecho su agosto en las altas cortes. Ya les hablé del tema central de la extradición, que es, como les digo, el por qué se llega a esto. ¿Por qué después de que hubo tanta sangre, por qué los constituyentes cedieron? Y yo les recomiendo que se lean el libro de García Márquez, Noticia de un secuestro. Ahí está contado literariamente cómo Pablo Escobar se entrega cuando le llevan el texto del artículo 35 de la Constitución. Como todas las constituciones, la del 91 también tuvo muchas disposiciones transitorias, no vamos a hablar de todas ellas. 60 disposiciones transitorias. Bueno, además, yo creo que es de las constituciones más largas en el mundo. Más de 350 artículos. La constitución anterior tenía 218 artículos que por lo demás eran fórmulas muy concisas, muy concisas. Esta constitución en algunos, no hablo en todos, en algunos parte lo que hizo fue transmitir los códigos de procedimiento en la constitución y hacer a veces como largos discursos en el texto de la propia constitución. Miremos algunas muy rápidamente, las disposiciones transitorias, las más importantes. La de la revocatoria del Congreso, que es otro de los pecados de las constituyentes. ¿Por qué? Ya en junio, cuando se estaban terminando las sesiones, el Congreso está en suspenso. Entonces, los constituyentes dicen que no le pueden dejar a un Congreso corrupto el desarrollo de la nueva Constitución. Y entonces deciden, porque otra precisión, inicialmente lo que se aprobó fue una asamblea constitucional, es decir, era una asamblea para cambiar ciertos artículos de la Constitución. Después ellos mismos, y también apoyados a una decisión de la Corte Suprema, se
declararon constituyentes. Inicialmente la idea no era cambiar toda la Constitución, sino algunos artículos de la Constitución. Entre otras cosas porque el problema del país era de orden público y el orden público se podía manejar con la Constitución anterior. Pero se convirtieron en constituyentes. Y entonces dieron ese salto de garrocha, que fue ellos mismos revocar un Congreso. El Congreso había sido elegido en marzo del 90 por 8 millones de votos. 8. Y una constituyente elegida por 3 millones revocó el Congreso. Hay que decir que, por ejemplo, Misael Pastrana, que había sido presidente y está en la constituyente, se retiró de la constituyente como protesta por lo que consideró un acto arbitrario, que una constituyente no podía elegir un Congreso que ha sido elegido por 8 millones. Entonces el argumento que decían era que los 3 millones nuestros son votos de opinión y los 8 millones eran clientelistas. Y resulta que yo hice la cuenta, más del 50% de los constituyentes elegidos eran políticos tradicionales. Entonces, ¿cómo así que para unos efectos eran votos de opinión y para otros eran constituyentes? Pero en total revocaron el Congreso. Bueno, eso fue un gran debate. López Michelsen tuvo mucho que ver con esto. Él se oponía a eso y finalmente en una reunión con él, con Navarro, con César Gaviria, que era el presidente, se dieron diciendo, bueno, está bien, pero que los constituyentes no aspiren, porque la idea inicial de Navarro y de Álvaro Gómez era irse de ellos al Congreso con la esperanza de que en el nuevo Congreso se reprodujeran las mayorías de la constituyente. Porque otro de los errores de la constituyente que lo estamos viendo ahora es que para acabar con el bipartidismo prácticamente acabaron con los partidos políticos, que es el mare magnum en que estamos viviendo hoy. Revocan el Congreso, hay una nueva elección del Congreso el 27 de octubre del año 91 y más o menos se reproduce el Congreso. Los primos, los hermanos, los tíos de los que estaban elegidos antes en el Congreso. Y ese nuevo Congreso ha sido el protagonista de escándalos como la parapolítica, de escándalos como el proceso 8000. Luego, la idea de la reforma de las costumbres políticas, pues prácticamente no se dio. La otra norma transitoria fue que como no había Congreso, entonces ellos mismos eligieron un cuerpo especial que llaman el Congresito. El Congresito, nombrado por ellos mismos, que mientras entraba el nuevo Congreso cumplió funciones legislativas propiamente dichas. Ese Congreso tenía la misma integración de la constituyente, miembros del Partido Liberal, de Salvación Nacional y del M19 fundamentalmente. Después entonces viene ese largo proceso de reformas constitucionales. Solamente para decirles, en estos 30 años que acaban de celebrar, ha habido 57 reformas constitucionales, 57. Eso muestra la inestabilidad constitucional. Celebran los 30 años, ¿pero de qué? Porque ya la Constitución comienza, ya la de hoy incluso no es la inicial del 91 y vamos a ver en qué temas centrales. Una descripción muy rápida de las principales reformas. El acto legislativo número 1 del 97, que tuvieron que restablecer la extradición. Es decir, la constituyente, que era integrada por personas supuestamente pulcras, fue la que cedió a los narcos. Hay que decirlo con todas las palabras. Eso era lo que querían los narcos, que en la Constitución les prohibieron la extradición. Pues en el 97, ironías, durante el gobierno de Samper, que fue elegido, cuya campaña fue infiltrada por los narcotraficantes del cartel de Cali, por las razones que fuera, uno de los primeros actos legislativos fue restablecer la extradición, solo que no lo hicieron de manera retroactiva. En el año 2001 tuvieron que expedir un acto legislativo para
una reforma constitucional para permitir la incorporación del Tratado de Roma, que como ustedes saben, impide que se den amnistías e indultos por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra. Ahora está otra vez de moda con la presencia de la Corte Penal Internacional. En el año 2002 unificaron los periodos de los gobernadores, que inicialmente están de 3 años, los pasaron a 4. El acto legislativo número 3 del 2002, que introdujo el sistema penal acusatorio, es un tema que ustedes lo ven en el procedimiento penal. El acto legislativo número 4 sobre reforma política. Aquí suelen darle el carácter de reforma política, y lo voy a hablar de manera global, a disposiciones que apuntan a umbrales. Si el umbral es del 2%, umbrales para salir, para tener derecho a la repartición de curules, la organización de los partidos, todo lo que tiene que ver con el transfugismo. Hay demasiada regulación al lado de los partidos. Álvaro Uribe trató de sacar por referendo una reforma constitucional en el 2003 y apenas alcanzó una de las preguntas que tiene que ver fundamentalmente con que personas que han sido condenadas por dolo o grave culpa a reparar no pueden ser, no pueden ir a elecciones de elección popular. Bueno, y el acto legislativo número 2 del 2004, en donde Álvaro Uribe restableció la reelección inmediata, es decir, se retrotrajo en 100 años el reloj de la historia, más o menos una cosa parecida a lo que hizo Rafael Reyes. Ese fue un acto legislativo, una reforma constitucional que además se hizo mediante cohecho. Digo cohecho porque está demostrado por la Corte Suprema, está condenada una parlamentaria, han condenado 2 ministros por haber cambiado por votos la reelección inmediata. Es decir, esa reelección prohibida en el texto inicial del 91, en el 2004, eligen a Álvaro Uribe en el 2002 y pronto comienzan lo mismo que con Rafael Reyes, que no era suficiente, que para completar el tema de la seguridad democrática tenía que quedarse, y con la complicidad de parlamentarios, y hay que decirlo, con el beneplácito de la Corte Constitucional, porque apenas 3 magistrados, yo lo recuerdo siempre, que son Alfredo Beltrán, Jaime Córdoba y Jaime Araujo, apenas con esas 3 decisiones, la Corte Constitucional autorizó ese cambio constitucional del 2004 para permitir a Álvaro Uribe la reelección inmediata. Después también la usó Juan Manuel Santos. En el año 2009, otra reforma política sobre transfugismo. Y tal vez mencionaría el llamado equilibrio de poderes en el año 2015, que fue una reforma, dijéramos, importante. Primero, dijéramos, lo que quedó del 2015, de la reforma del 2015, fue la prohibición de la reelección inmediata y de la reelección para siempre. Es decir, en el 2015 se vuelve al texto original, que es lo que rige hoy. Esperemos que no haya quien se le ocurra cambiarla otra vez. Pero en el 2015 se prohibió otra vez para siempre, y hay que decirlo, lo impulsó Juan Manuel Santos, pero él ya había sido beneficiario de esa reelección. Él se hizo reelegir de manera inmediata del 2014 al 2018, pero tramitó este acto legislativo que transcurrió bien en el Congreso. Y había una norma muy importante en este acto de equilibrio de poderes, que ahora se vuelve a mencionar, y es la creación del la comisión de aforados. ¿Para qué? Para que hoy en día prácticamente ni el fiscal general ni los magistrados de las altas cortes tienen un juez de verdad, porque ellos son procesados por el Congreso, que comienza en la famosa comisión de acusaciones. Entonces, hay que abonar que en ese acto legislativo del 2015
se establecía que el antejuicio político solamente exista para el presidente. Es más, hay países donde prácticamente no existe, que el antejuicio político no exista sino para el presidente, y que los demás, los magistrados de todas las cortes, pues tengan un juicio, un juez, un tribunal. ¿Qué es lo que debe ser? Pues, ¿qué pasó? Que ese acto legislativo, curiosamente, ¿saben quién lo tumbó? La Corte Constitucional. La Corte Constitucional. Hubo mucha presión. La Corte Constitucional con el argumento de que acabar, óigame bien, de que acabar con la comisión de acusaciones sustituía la Constitución del 91, cuando la comisión de acusaciones no había sido creación de la Constitución del 91. Y acabaron. Y ahora lo que están haciendo es todo lo contrario. Ustedes han seguido lo que pasa en el Congreso. Y es que hoy en día ya es mucho que el fiscal no tenga juez. El fiscal debe tener un juez, que no sea el Congreso, un juez de verdad, un tribunal de verdad. Pero entonces ahora, en esa reforma, que creo que ya la aprobaron en el primer debate en la comisión, entonces metieron en este mismo foro al procurador, al contralor, al defensor y al registrador. Allá vamos, allá vamos. Otro acto legislativo importante fue el que estableció en ese acto legislativo estaba el de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el 2015, que apenas 2015, y apenas arrancó hace, tal vez este año, apenas arrancó este año, está comenzando porque hubo una serie de tutelas por parte de los magistrados del Consejo de la Judicatura que no permitían que entraran en vigor. Y una serie de actos legislativos durante el gobierno de Santos para el proceso de paz con las FARC, que fue lo que se conoció como el fast track. Es decir, que normalmente una reforma constitucional establece 8 debates. Entonces sacaron un acto legislativo para decir que los actos legislativos que tuvieran que ver con la paz, lo llama fast track, solamente tuvieran 4 debates para poder sacar rápido todos los acuerdos, la incorporación de todos los acuerdos de La Habana que fueron los que facilitaron la incorporación de las FARC, que es un proceso que está en curso todavía con todas sus dificultades, con todos los problemas, pero el fast track fue también, en cierta forma, una ruptura con el régimen vigente, porque fue diciendo, son 8 debates, pero como esto es tan importante, modifiquemos la Constitución para que para estas cosas solamente tengan 4 debates, con todos los actos legislativos que se dictaron a propósito del proceso de paz. Y uno que tiene que ver en penal sobre el juzgamiento de los aforados, básicamente los de única instancia, que existían ante la Corte Suprema. Siempre había discusión, que incluso se violaban normas internacionales, de que tratándose de los congresistas solamente tenían instancias en la Corte Suprema. Entonces se creó esa sala de instrucción en la Corte Suprema, de instrucción y juzgamiento, para que ellos adelanten tanto en la instrucción como en el juzgamiento la primera instancia en los juicios contra los aforados, básicamente los congresistas, y en el caso de los gobernadores y de los ministros, previa acusación del fiscal general de la Nación. Y un último acto legislativo que apenas va a tener vigencia próximamente, y es que se estableció en el año 19 la segunda vuelta para la elección de alcalde de Bogotá, porque pues en los últimos tiempos el alcalde de Bogotá es elegido apenas con el 30% de la votación. Entonces se establece solamente para el alcalde de Bogotá por ahora, ya lo han planteado para las ciudades capitales, para que el elegido tenga una gran legitimidad, que haya una segunda vuelta. Pero como ustedes ven, hoy en día hay muchos proyectos aún hoy de reforma constitucional. Una carta política, esta última, que solamente tiene 30 años, con 57 reformas.
Entonces, el gran resumen es el de que nosotros tenemos un sistema constitucional inestable. La constitución, la primera constitución de Cúcuta rigió 9 años. Las del siglo XIX, muchas 1, 2, 4 años. La del 63, yo creo que fue la que más duró sin reformas, que fueron 22 años. Porque la del 86, que duró más o menos 100 años, fue reformada en 79 ocasiones. Y esta, en 30 años, 57. Entonces, el gran resumen es que nosotros seguimos todavía en esa especie de fetichismo constitucional, creyendo que si cambiamos la Constitución, cambiamos las realidades políticas, y que cada vez nuestras constituciones dejan de ser normativas para constituirse en constituciones puramente semánticas, es decir, que están los textos, pero no se cumplen. No se cumplen. Tal vez habría que hacerle caso al maestro Echandía cuando alguna vez dijo que una ley importante en Colombia sería la de prohibir legislar durante 40 años. De pronto aquí una ley prohíbase reformar la Constitución durante cierto tiempo, por lo menos para ver si se puede decantar lo que ya existe. Yo creo que con esto se completa entonces muy rápidamente el cuadro de lo que han sido esas reformas constitucionales hasta hoy, pero como decía el padre García Herreros, y la noche que llega, porque la cantidad de reformas constitucionales que están en curso. Muchas gracias. Gracias, doctor Alfonso. No sé si de pronto hay estudiantes que tengan preguntas o comentarios que quieran realizar y deseen alzar la mano para hacerlos. Juan Esteban. Sí, señor. Volviendo en principio al capítulo de Belisario Betancourt, por el tema de, bueno, pues el capítulo principal de los años 80, en cuanto al tema de las instituciones militares, en las cuales se puede evidenciar que en esa década pues adquirieron un gran poder en representación del Estado. Sin embargo, dificultades o situaciones que de cierta forma deslegitimaron las instituciones, esas mismas instituciones militares. Por ejemplo, pues el tema del Palacio de Justicia, porque incluso creo que se ha presumido que quien mató al presidente de la Corte Suprema fue el ejército, porque se decía, algunas investigaciones han arrojado que en realidad las balas de las armas, esas armas no las tenía el M-19, sino que las tenía el ejército. El tema de la exterminación de la Unión Patriótica, que en repetidas ocasiones varios paramilitares han dicho que esas exterminaciones se dieron en conjunción con varias instituciones del Estado, el tema de la corrupción del DAS, el tema del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, y bueno, pues entre otras cosas, y que posteriormente perpetuaron como que esa deslegitimación de las instituciones militares, que posteriormente se seguiría viendo, por ejemplo, con la relación entre paramilitares y miembros del ejército a finales de los años 90, y la situación de los asesinatos extrajudiciales en los años 2000, y entre otros sucesos así importantes que han venido sucediendo. A través de eso puede presumirse que en los años 80 fue como el gran inicio de del quebrantamiento o sí, del inicio de las corrupciones de las instituciones militares, o eso tiene casi desde siempre. Bueno, pues, yo no tengo mucha distancia frente al tema, porque pues en algunas de esas cosas fui protagonista. Como representante de la Cámara, pues hice un debate sobre el tema del Palacio de Justicia,
Eso debe estar por ahí publicado en los anales del Congreso, en noviembre del 86, en donde hice este análisis que usted acaba de mencionar, de que inclusive expresé que en esas 28 horas que duró la toma del Palacio, pues realmente hubo un golpe de Estado. ¿Y qué fue lo que pasó en la América Latina? En la América Latina hubo golpes de Estado en todas partes, menos en Colombia y Venezuela, curiosamente, pero aquí se desarrolló un fenómeno que fue que más o menos por temor al golpe de Estado terminamos en el golpe de Estado permanente, porque entonces como que las decisiones militares no se puedan tocar y por eso pues se fueron desbordando. De hecho, yo tuve que salir del país, por eso no quería hablar así tan personalmente, salir del país por haber tomado como procurador la decisión de destituir a comandante del ejército, un coronel que por cierto en estos días he visto que lo han condenado, por los episodios del Palacio de Justicia, por los desaparecidos, por los crímenes que allí se cometieron. Y la verdad, en ese mismo debate expresaba que allí había hecho crisis el control civil del orden público y del estamento militar. La verdad, pues sí hubo una gran, un papel sobredimensionado de la fuerza pública. Y además el surgimiento del paramilitarismo. Con el paramilitarismo que surgió con la tolerancia de muchos sectores de derecha de este país, con el argumento de que había que combatir a la guerrilla, entonces se autorizaron todos los métodos. Usted menciona, pero yo les conocí los expedientes, el negro Vladimir, pues, los que participaron en la masacre de La Rochela de los funcionarios judiciales. Ya hay decisiones que comprometen alianzas entre militares y por eso se llamaban paramilitares. En muchos sitios patrullaban miembros del ejército con las autodefensas. Ese es un debate que está ahí y que ese es uno de los pendientes de esta nación, que es el restablecimiento del pleno control del establecimiento civil sobre el establecimiento militar. Lo que pasa es que es muy difícil plantearlo porque en una situación como la que actualmente se vive, entonces si alguien cuestiona una actuación de la fuerza pública, lo colocan como si estuviera del lado de la guerrilla. Entonces, es más, en mi época, o por mi época, hizo una carrera